Ya, lo hago yo todo. Dame un segundo. Hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo. Déjame conectar Instagram un segundito. Para agrandar Días. Buenos días, buenos días, hola, buenos días a todo el mundo. Un placer saludarles. Bienvenidos a este AMA, Ask Me Anything, pregúntame cualquier cosa. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Daniel Pometti. Hace unos minutos hice un live en Instagram presentando un poco la trayectoria de Daniel Pometti, el ingeniero Pometti. Muchos lo conocerán. Él ha ido a muchos tours con 305 Broadcast en todos los países de Latinoamérica. En verdad que Daniel nos ha acompañado siempre con alguna oportunidad o con alguna compañía desde el 2008 y lo conozco desde hace muchos años. Lo conozco, sin embargo, desde el año 97 o 95, si no me equivoco. Daniel tiene una gran trayectoria en la industria. Él ha trabajado en la fábrica Itelco, en la fábrica RBR, que es cuando lo conocí, después en Elenos, Debe Electrónica y un par de fábricas más hasta que fundó la compañía Teco. Así que bueno, voy a traer al ingeniero Pometti a la sala. Daniel, buenos días, gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien, Alfonso, gusto en saludarte a Qué ti y a bien. todos los participantes. Gracias, querido. Estamos en todas las redes de 305 Broadcast. Estamos saliendo en YouTube, Facebook, Instagram y creo que inclusive LinkedIn. Y tenemos clientes que se van conectando de varias plataformas. Y el objetivo de esto, Daniel, bueno, ahorita más o menos te estaba presentando, tú y yo pues hemos tenido el gusto de trabajar de muchas maneras. Hemos sido competencias, hemos sido aliados, hemos sido dealers, hemos trabajado de muchas formas en estos 30 años que por lo menos soy yo que tengo apenas 30 años en la industria, tú tienes muchos más. Y el objetivo de esto hoy es que nuestros clientes te pregunten cualquier cosa que se les ocurra. Yo también te voy a hacer un par de preguntas. De hecho, voy a comenzar con un poquito que nos hables de tu trayectoria y mientras tú nos estás contando un poco cuáles son tus inicios en el broadcast, cómo fue esa transición, porque eh, tú emigraste de Argentina a Italia hace cuántos años. Háblanos un poquito de ese inicio de Daniel Pometti y dónde está hoy Daniel Pometti de una forma muy corta, ¿ok? Porque después hay que dar espacio a las preguntas de nuestros invitados, ¿ok? Sí, bueno, yo vine de Argentina a Italia en el 85. Okay. En el 85. Y bueno, hice el proceso de una inmigración, un inmigrante normal, o sea, donde viene sin nada de la Argentina, no es que viene. O sea que ahí empecé haciendo trabajos varios hasta que primero empecé a trabajar, conseguí finalmente un trabajo en electrónica. Digamos que al inicio trabajaba de cualquier cosa, hasta de mozo, de todo. Y ahí empecé a trabajar como proyectista. Entonces, mis inicios son como proyectista de electrónica. Siempre me especialicé en esa época no existían los microprocesadores, estaban saliendo, estaban los primeros. Y yo enseguida me especialicé en integrar los microprocesadores en máquinas existentes. Así que primero hice varios trabajos, no sé, de todo tipo, hasta centralitas electrónicas para los autos, los primeros intentos con microprocesadores muy viejos, hasta que empecé, una vez ya después de muchos años, entré en Itelco a hacer ellos me pidieron prácticamente de modernizar toda la línea de productos. Entonces la idea era lo que antes se hacía todo con botones, interruptores a mano, así, poder hacerlo ya con un display, un microprocesador. Y ahí sí, así fue, empezar a agarrar máquina por máquina de Itelco y sacarle el control que tenía de viejo tipo y ponerle un control al microprocesador, proyectarlo. Y ahí fue el ingreso, en la parte de broadcast. En ese momento hicimos una máquina muy importante porque fue inclusive, en ese tiempo usaban unos valvulares, había una máquina que se llamaba, una válvula que se llamaba IoT,
y claro, tenía el cátodo a tipo menos 35.000 volts. Y era una hazaña en ese momento poder adquirir información de voltaje, de corriente y demás, de una cosa que estaba a menos 35.000 volts, ¿no? Parecía imposible. Y ahí no sé, que se me ocurrió una idea, al final una estupidez, pero pusimos un microprocesador adentro de la caja esa a menos 35.000 volts, y todos pensaban que iba a explotar, pero en realidad no, porque él vivía en menos 35.000 volts, no sabía qué voltaje había, para él estaba normal, ¿no? Y lo conectamos, yo le hice una conexión para sacarle datos en fibra óptica, de manera que es una aislación total, ¿no? El vidrio. ¿Estamos hablando de qué año en ese momento? Y estamos hablando ya de los 90 y algo, 92, una cosa así. Y fue una cosa muy... De ahí como que me hizo un poquito de nombre, me empecé a hacer un nombre en el mercado, como de ver, empecé a ser conocido por tener esta capacidad de integrar la parte de computación al interno del broadcast. De ahí seguí en el RVR, el mismo, exactamente lo mismo. En el RVR cuando entré las máquinas eran un poco todas normales, pulsadores, interruptor normal, bueno, y de nuevo, las modernicé, ahí proyecté algunas máquinas nuevas, ahí proyecté una máquina que después se hizo histórica porque hice el PTX LCD, el PTX es una máquina que la proyecté desde cero, toda yo. Eso era en RVR, ¿no? RVR, sí. Y tuvo un suceso que hasta hoy se sigue vendiendo como la máquina más importante del RVR. O sea, que ese fue tu hijo. Sí, sí, ese fue mi hijo incompleto, porque antes se había hecho siempre modificado máquinas que habían hecho otros, ¿no? Y bueno, y de ahí también contribuyó eso también a ser un poquito famoso como proyectista. Así que, bueno, de ahí en RBR me empecé a trabajar con RBR USA y nos conocimos. Y participé mucho en lo que fue la constitución de la empresa, sea de la RBR USA, después con la relación con cuando vos estabas en Broadcast Depot y demás, y crecimos juntos, ahí ya empezamos a hacer algunos viajes juntos, ¿te acordás? Sí, sí, sí. ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidarlos? Es que Claro, fueron los primeros. Y nada, de ahí después siguió, el resto bastante conocido, digamos, ¿no? Qué bien. Y Daniel, a ver, cuéntame, después estuviste en RBR, obviamente en el ENOS nos volvimos a encontrar como aliados, tú prácticamente me ayudaste a hacer el startup de 305 Broadcast, porque esa fue una de tus misiones en el ENOS. Bueno, en el ENOS también tú te encargabas más del servicio postventa. Lo que yo sí veo es que has tenido una trayectoria significativa en cada una de estas fábricas de Italia, hasta que lograste fundar tu propia compañía. ¿Puedes hablarnos un poquitico de los inicios de Teco, que nosotros lo vendemos como la serie Swap? Sí, lo que pasó fue que, en especial mi mujer me decía siempre, porque yo, digamos que en RBR, la verdad que les llevé bastante suceso, porque con las cosas que hice, la RBR se hizo un poquito más notoria, tuvo bastante suerte, ¿no? Y conseguimos clientes importantes, con el RBR empezamos prácticamente a venderle a clientes radios nacionales importantes como la TDF en Francia, en Alemania, la Radio Nacional de Alemania, la Deutsche Welle, conseguimos eso importante. Y bueno, en América también en esa época, la verdad que también conseguimos bastantes sucesos. Después en el ENOS fue otro tanto, por otros motivos, pero cuando abrimos la 305 también fue un gran suceso. Y como que en cada empresa fui aprendiendo cuáles eran las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Sea de un punto de vista. Y después, sea con el hecho de que trabaje, sea en la parte de proyectación, sea la parte, a veces, vos me viste, un poquito comercial o técnico comercial o de Postventa. Postventa, por ejemplo, la parte de postventa me dio una experiencia enorme. La parte, por ejemplo, de crear contigo, ¿te acordás la parte de gestión económica de la empresa? También eso me dio una experiencia muy importante. El postventa me ayudó a conocer bien los problemas de los equipos, los problemas que hay en el campo, qué es lo que hace falta un equipo.
¿Qué es lo que verdaderamente valoriza un cliente, ¿no? Un ingeniero de campo, que eso, a eso es que está dirigido tus productos, ¿es correcto? Claro, claro. Y entonces, mi mujer en especial, pero a otras personas me decían, bueno, ¿por qué no lo haces para vos en vez de hacer siempre ganar plata a otro, ¿no? Y así fue que un día decidí de abrir mi empresa. Y claro, me encontré con que un poco todo lo que había aprendido en el pasado me fue sirviendo, porque como que supe todas las cosas malas que tenían las otras máquinas, conociéndolas, bien con los puntos débiles de la competencia y los puntos fuertes, digamos, ¿no? Como dice Steve Jobs, ¿no? Solamente puedes poner los puntos juntos mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante, ¿no? You cannot connect the dots. You can only connect the dots looking backwards, dice Steve Jobs. Ah, sí, exacto. Muy bien, muy bien. Exacto. Muy bien. Y eso fue, creo que una cosa que me ayudó, porque yo lo que traté aquí es de crear un producto que sea muy sólido, muy confiable, que es lo que más, al final a un ingeniero lo que más le interesa es no tener que volver a la montaña a arreglar la máquina porque se le rompió, se le paró, lo llaman el fin de semana, está con la familia, tiene que irse a la montaña y demás. Y al dueño de la radio también le interesa eso, porque le interesa que la radio ande, porque si no, no factura, si la radio no transmite. Y entonces ahí aprendí que lo más importante de un equipo era que tenía que ser confiable. O sea, quizás al técnico no le interesa si tiene que apretar dos pulsantes, mover un menú más o un menú menos, pero después el técnico se lo aprende. Me di cuenta que prácticamente los ingenieros son mucho más inteligentes, más preparados, tienen más preparación de la que nosotros pensamos. Entonces a eso no les importa si una cosa funciona bien o no, Internet, si hay que dar un menú más, un menú menos, si es mal. O sea, todo esto, pero la máquina no se tiene que romper, tiene que funcionar. Bien. Voy a dar inicio a un par de preguntas que tengo por aquí. Primero, por aquí nos está saludando desde Montevideo Alberto Paya. Un placer, Alberto, gusto saludarte. Alberto. También a José Edmundo González saludándonos también. Y por aquí tengo una pregunta que nos habían dejado. Nuestro asistente nos los puso muy cordialmente. Y justamente de lo que tú estás hablando ahorita, de la parte de lo que tú aprendiste, de ese feedback que te dio el ingeniero de campo. Y vamos para poner un poco de orden y secuencia, ¿no? Viendo con tu experiencia y en tantas compañías y con tantos países y con tantos networks de diferentes, porque tú has atendido a networks en Holanda, recuerdo que hiciste una muy gran instalación donde combinaste transmisores de muchas potencias y eran sistemas N+1, 6+1, algo así, eran sistemas complicados, ¿correcto? Sí. Hasta clientes en África, clientes en toda Latinoamérica. Entonces, aquí viene una pregunta un poco relacionada a eso y creo que va a ser de interés a la audiencia. En la parte preventiva, Daniel, en los transmisores, porque por lo menos nosotros como vendedores de equipo, y somos ese primer contacto también entre el cliente y la fábrica, porque de hecho, y aclaro aquí en el público, cosa que me da mucha satisfacción, pues hoy la tecnología nos ayuda mucho en lo que es la comunicación, y nosotros en 305 Broadcast, nosotros tenemos un chat de soporte, y tenemos un chat de soporte de las líneas de transmisores que manejamos, incluyendo tu línea de transmisores, y a mí me encanta que se usa muy poco, o sea, gracias a tener un buen equipo, a tener buenas instalaciones, porque una va con la otra. Nosotros, de los transmisores que hemos vendido, lo primero que hacemos es incluir al cliente en un chat de soporte y siempre se le da esa ayuda inicial, pero por lo general hay pocos casos de problema y mucho también se debe, obviamente, a la calidad del equipo, pero muchísimo porcentaje a la preventiva, al instalar adecuadamente el equipo. Porque también me pasa muchas veces que tengo clientes que me dicen, yo tenía un UPS y ¿por qué falló la fuente? Entonces, háblanos un poco de eso. ¿Qué recomiendas? ¿Un UPS es suficiente o hay que tomar otras consideraciones? Mira, Alfonso, la instalación es siempre muy importante, ¿no? Pero
Lo que pasa es que hay veces que se hacen algunos errores porque está mal. Entonces, claro, si a un equipo uno le da 2 fases de 380 en vez de darle a 220, lo rompe y lo hace saltar y se acabó. Pero si la instalación está bien hecha, pero en el sentido normal, en el sentido que se da el voltaje necesario, tiene la tierra, el equipo se le pone una buena tierra y demás. Digamos que nuestros equipos en general dan muy pocos problemas. Yo últimamente no estamos poniendo muchas protecciones. Pero cuando las ponemos en lugares que hay problemáticos, porque hay lugares donde la energía eléctrica es muy mala, sobre todo en África, en Latinoamérica, lugares donde verdaderamente es muy mala la energía eléctrica. Ahí lo que más aconsejamos, sí, yo aconsejo más un pequeño UPS, más que un regulador de voltaje, o más que algunos están esos dischargers, ¿no? Esos protectores. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, o sea, todo el mundo piensa de que las fuentes se rompen por picos de voltaje, ¿no? Y entonces les ponen estos limitadores de corriente que se venden. Pero, por ejemplo, yo tengo ahí en pantalla, Daniel, acabo de poner estos unos protectores italianos que son Exacto, una especie de protectores de aislamiento. Sí. Y yo pienso que este tipo de protección es más importante que un UPS. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, yo la verdad que no estoy de acuerdo, Alfonso, en el sentido de que esa protección es importante, pero en mi experiencia, el equipo se rompe más, no por picos de alta tensión, o sea, en Latinoamérica hay menos picos de alta tensión que veces en las que se baja mucho el voltaje. Lo que pasa en Latinoamérica es que muchas veces de 220 volts, o por ejemplo, si en donde hay 110, ¿no? Que entre 2 fases hay más o menos 207 volts. Entonces, ¿ya qué cosa pasa? Que pongamos México, un país que tiene la línea a 3 fases 220, no 380, ¿no? En Uruguay, Argentina está la 3 fases 380. Pongamos México, 3 fases 220. Ya no hay 220 volts entre las fases, hay 207, 208, 210, cuando anda bien. Entonces ya no hay 220. Vos pensás que todas las fuentes de alimentación están preparadas para trabajar con 220 volts. ¿Qué pasa? Que por problemas de que hay mucho consumo en verano, todo se enciende el aire acondicionado y los cables son chicos, de 220 a veces se va a 210, 200 y hasta 180, 190. Y encima, hay veces que hay apagones y cuando se enciende, cuando vuelve la electricidad, por algunos instantes todos hay el pico de consumo de corriente y por algunos instantes, en vez de 220 entre las 2 fases, o las 207 volts, digamos, se va hasta 180, 170, 150. Bueno, ahora, yo descubrí que rompe mucho más los equipos estas bajadas de tensión que las subidas de tensión. Yeah. Entonces yo lo que hice para prevenir esto es que le puse a mis equipos fuentes de alimentación que puedan funcionar desde 110 volts hasta 220 sin romperse, o hasta 240 o 250 en realidad, sin romperse. Y esto los protege muchísimo. ¿Y esas fuentes son hechas tuyas, propietarias tuyas, son fuentes de marca? Tengo 2 tipos, una que es de mi propiedad y otra que en vez la General Electric, que es la que yo por experiencia vi que es la más confiable en absoluto. Yo la estoy usando desde hace 7, 8 años y te digo que prácticamente ni doy garantía, o sea, ni doy límite de garantía porque nunca se rompieron, casi nunca. Yo pregunté a clientes míos que les vendí muchas, y por ejemplo me dice, mira, cambié una. Vos creo que nunca cambiaste una. Vos nunca me compraste, me pediste una ni en garantía, ni para comprarme, ni nada. Nunca. Voy a dejar aquí a César que me lo chequee, pero te lo voy a reconfirmar antes de que terminemos y se lo reconfirmo a la audiencia. César, chequea eso, ¿sí?
¿Cuántas fuentes hemos comprado a ellos? Me parece espectacular, además, Daniel. Y porque sí, porque así lo recuerdo. Es que yo he visto muy fácil el tema del servicio y creo que los mismos clientes lo pueden ser testigos de ello, ¿no? Daniel, tengo aquí otro saludo. Muchas gracias por esa respuesta. Ajá, perdón, ¿no has terminado? No, solo una cosa. Y entonces quiere decir que el UPS en Latinoamérica, que hay problemas de baja de tensión, si como el UPS mantiene constante el voltaje de la salida, no tanto porque cuando se va la luz queda andando, tanto va a durar 10 minutos y se va a apagar igual el equipo, o sea, no porque resuelva el problema de que queda al aire, o sea, yo un UPS con una batería chiquitita durada, que solamente para que mantenga constantes los 220 volts, que no haga, cuando hay 180 que él produce siempre 220 en salida. Yo creo que esto ayuda mucho. Claro, si hay un pico, un rayo o algo así, el protector que vos mostraste es fundamental en este caso. Pero estadísticamente en Latinoamérica, yo hablo solo de un punto de vista estadístico, hay más bajada de tensión que rayos. Daniel, mira, me acaba de decir César que en 4 años te hemos comprado una fuente. ¿Ah, sí? Ah, mira, pero bastante, ¿ah? Porque ¿cuántos equipos han vendido? Está muy bien, buena estadística, muy bien, muy buena, César, gracias. Me encanta esto, hacer esto en vivo, ¿eh? Mira, Daniel, tenemos aquí un saludo de Fernando Alarcón de Colombia. Tenemos un saludo de Marcos Vinicio Falla Figueroa desde Costa Rica. Y tenemos aquí un saludo y una pregunta de Filiberto Reyes. Dice, los mejores saludos para el ingeniero Daniel Pometti. Y la pregunta es, en equipos con microcontroladores, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar sus fallas? Son siempre más o menos lo mismo. Una cosa fundamental en este caso es una buena masa, una buena tierra, porque, digamos, eso sí sufren un poquito los equipos de descargas eléctricas, si hay descargas, eso es lo que bloquea un poquito, una chispa bloquea más a un microcontrolador que una subida o bajada de voltaje, ¿no? Y eso se evita con una buena tierra, digamos, en general. Pero lo sabe muy bien el ingeniero Reyes, lo saludo, tiene muchísima experiencia. Lo otro, en realidad es bastante difícil para responder. Tiene que ver mucho con la alimentación. Digamos, lo que pasa es que el equipo tiene que estar estudiado para que no dé problemas. Este es el caso. O sea, de nuevo, yo creo que mis equipos, nunca jamás vos me pediste un microprocesador ni nada y todos mis equipos lo usan, ¿no? Y vos nunca, ahí sí que nunca me pediste uno. Pero tiene que estar proyectado para que no se rompa. Pero en el caso que el equipo no esté proyectado para que no se rompa o tan bien proyectado, ahí sí yo a veces le hago meter un pequeño UPS chiquitito solamente a la parte del microcontrolador. O sea, los equipos, sobre todo cuando tienen una lógica externa, una unidad de control, esta cosita, si uno quiere estar más seguro, porque ahora, por ejemplo, más que los microcontroladores viejos, yo creo que eran más confiables. El problema es que los nuevos, casi todos andan con Linux dentro, con estas computadoritas chiquititas, ¿no? Que son a base de sistemas operativos. Y la verdad es que con los años se perdió confiabilidad. Yo escuché de equipos no Teco, también Teco, pero hasta de marcas muy famosas que no quiero nombrar, americanas, y que lo primero que les falla siempre es la unidad de control, y se les bloquea y se les clava y demás. Y es porque tienen adentro un sistema operativo. Casi todas tienen Linux o cosas de este tipo. O bien algunas tienen un PC normal con Windows y demás. Y esto falla, no hay nada que hacer. O sea, yo tengo instrumentos de medida, Rode Schwartz, de un costo impresionante, instrumentos que cuestan 80.000 euros para hacer una medida de audio, y adentro tienen Windows. Y vos lo encendés y ves Windows que hace el boot, qué sé yo qué, y cada tanto se clava, no hay nada que hacer. Y son Rode Schwartz, y son instrumentos de medida y lo que sea. Yo creo que lo único es un pequeño UPS solamente para la unidad de control. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Vamos a ver, seguimos aquí con saludos y más preguntas. Aquí tenemos a Juan Carlos Gutiérrez de Guatemala. Un saludo a Juan Carlos.
Saludos a Edison Zambrano desde Ecuador. Por aquí también está saludando Iván Evaristo Brito de Venezuela. Un gran saludo, Iván, y un saludo Edison Zambrano, ya lo había mencionado. A ver, déjame ir poniéndole estrellitas a los que voy mencionando. Octavio Beltrán de Colombia, un saludo, Octavio, buen cliente también por muchos años. Un gran saludo por allá a toda la gente de Manantial. Y aquí tenemos una pregunta, bueno, un saludo más de Guatemala, el ingeniero Juan Carlos Gutiérrez, creo que ya lo había mencionado, un saludo de nuevo. Y aquí tenemos a Osvaldo Duarte, yo creo que este es el gran Osvaldo Duarte que tú y yo conocemos, de Maracaibo, que ahora vive por Chile, si no me equivoco, y dice que hables un poco de la ventilación, y me gusta mucho la pregunta, en el cuarto de transmisores, la ventilación, y eso es otro problema que tenemos mucho en Latinoamérica, que tienen cabinas que no tienen los filtros necesarios o a lo mejor no tienen el aire acondicionado por temas de costo y tienen problemas los transmisores en esa condensación mezclada con el polvo, con esa melaza en los ventiladores, etcétera, etcétera. Pero yo sí sé que en alguna ocasión tú y yo conversamos y me gustaría que ampliaras un poco en eso, porque se puede hacer un buen sistema de filtro para que no entre ese polvo. Cuéntanos un poco de la recomendación en ese cuarto de transmisores, Daniel. Una budget, en un presupuesto corto. Claro. Claro, hay dos tipos, digamos. O con ventilación, pero digamos que cuando es con ventilación hay que hacer un sistema que extraiga el aire caliente del equipo y que... pero esto tiene que estar en el rack, o sea, porque si uno extrae todo el aire y hace entrar aire por otro lado para enfriar, claro, el equipo tira aire caliente continuamente adentro y uno cuando extrae sí aire caliente que aire fresco que entró filtrado, o sea que está prácticamente consumiendo mucho aire fresco, ¿no? Justamente entonces, hay otra pregunta relacionada, disculpa que te interrumpa, pero hay otra pregunta justamente que lo acabo de poner en pantalla de Juan Torrico de Bolivia y justamente está mencionando esto, cuán importante es la refrigeración en ese shelter. Así que continúa, disculpa que te interrumpí, pero tenía que ver. Claro, entonces digo, depende también muchísimo de qué potencia tenemos dentro de la estación, ¿no? Yo ahora estoy hablando cuando tengo potencia grande, empecemos a pensar que tengo 5 kilowatts, 10 kilowatts, o sea, entonces la cantidad de aire que hay que mover es muy grande. En este caso lo mejor que conviene es poner una salida con un rack cerrado, hacerle una salida con un tubo de aire para el exterior. Y claro, ese aire que yo tiro al exterior lo tengo que chupar de algún lado y el ingreso hay que hacerlo con un buen filtro, un buen sistema de filtros. En realidad, el problema es que los filtros se tapan, tienen mil inconvenientes y también con la humedad, una vez que se tapan, se cierran completamente. Está el polvo, las mariposas, los insectos, o sea, es todo un lío. Casos muy desarrollados se usa lo que se llaman filtros a laberinto, que hacen, por ejemplo, una ventana y una habitación dedicada solamente a filtros. Es una habitación filtro donde ponen una pared que va de abajo para arriba y se separa un poquito antes del techo. Del techo, una pared de arriba para abajo, un panel, puede ser un panel de cualquier tipo, y separa un poquito, unos centímetros antes del piso. Y así, ¿no? Como que el aire tiene que hacer una espiral. Y cuando va entrando va chocando contra las paredes y va cayendo el polvo, van cayendo los insectos, van cayendo o sea, es un filtro natural que no se tapa, no teme a la humedad, aunque sí, igual seca un poquito el aire. O sea, y después un filtro normal ya por lo menos no se tapa cuando se entra. Pero claro, esto es bastante complicado, no es fácil de hacerlo. Si la potencia es baja, si estamos hablando de transmisores hasta 2000 watts, 3000 watts, así, yo sí lo que aconsejo es poner un aire acondicionado, solamente aire acondicionado, y cerrar completamente la habitación sin nada. O sea, el aire acondicionado tiene que tener una potencia un poquito mayor de la que el calor que genera el equipo adentro, pero por ejemplo, 1000 watts genera 200, 300 watts de calor, o sea que con un aire acondicionado chiquitito, o sea,
hasta 2.000-3.000 watts con un aire acondicionado. Me pasó en República Dominicana. Yo estuve hace 2 semanas en Santo Domingo y estaba visitando la estación de radio de un gran cliente y amigo de muchos años, el señor José Esteban. Y justo él estaba muy orgulloso y muy contento y en verdad a mí me alegró bastante porque me llevó al edificio donde casi en República Dominicana casi todas las FM están en la avenida 27 de febrero y él lo tiene en un edificio y me dice, Alfonso, desde que te compré este transmisor, que la fecha decía, porque nos vimos a ver la fecha del transmisor del 2011, me dice, este transmisor desde el 2011 no se ha apagado. Está perfectamente refrigerado, esta cabina no se abre, esto se abre muy pocas veces y este transmisor desde el 2011 jamás se ha apagado, lo cual qué bueno cuando uno entra y ve a un cliente así satisfecho porque justamente ese también es el trabajo de uno, recomendar un buen equipo y que el cliente esté satisfecho. Y eso es lo que nosotros aquí en 305 Broadcast nos tomamos siempre muy en serio, que el cliente esté satisfecho, que esté bien atendido y algo que yo escuché de ti, Daniel, hace muchos años, a ver si te recuerdas, porque me gustó mucho ese ángulo tuyo de servicio, porque tú me decías, Alfonso, la única oportunidad que uno tiene para probarse con un cliente es cuando el equipo falla. Y es así, y tienes toda la razón, ¿no? Porque cuando está todo bien, el cliente no te va a llamar, ¿no? Pero cuando el cliente falla, ahí es cuando uno tiene esa oportunidad de probarse, de que puede dar un buen servicio, que puede dar una buena atención. Y eso lo escuché de ti hace muchos años, ¿no? Y tienes esa filosofía, cosa que me gusta. Daniel, tengo otra pregunta. Esta la pusieron antes del en vivo y va un poquito más referente a tu línea de producto, ¿no? Que nosotros en 305 Broadcast la vendemos como la línea Swap, y nos dicen que si los transmisores pueden ir escalando en el tiempo, teniendo en cuenta o tomando en consideración que los amplificadores son de 2 kilos, que tú tienes de 2 y de 2.5, ¿correcto? Tus amplificadores. Sí, ahora estamos prácticamente haciendo solo el de 2.5. Estamos despacito tratando de... prácticamente me compran mucho más ese, o sea que el de 2 casi no lo estamos produciendo casi. Y aquí justamente pongo un poco en pantalla la línea de más kilovatios tuyos para que puedas apoyarte con esta respuesta, ¿no? Porque tú haces amplificadores de 2 kilovatios, que vendría siendo esta unidad que estoy aquí señalando. No, eso es un 600 vatios, pero serían estas las unidades de amplificación y esto puede ir escalándose hasta 50 kilos, veo que estás haciendo, ¿no? Sí. Sí, digamos que, por ejemplo, si uno tiene un 2 kilos, 2 kilos y medio y quisiera pasar al 5, puede usar ese mismo amplificador para hacer el 5. Y ahí gasta solamente la diferencia, digamos. Ya si uno tiene un 5, pasar al 10 es un poquito más difícil porque hay que cambiar el combinador y demás, pero sí que se pueden utilizar los equipos que tienen el 5000 para hacer, porque una cosa que tratamos de hacer es que todas las potencias, desde 2500 hasta 50000, usen exactamente el mismo amplificador, exactamente los mismos repuestos, exactamente los mismos... nuestra idea es que si una radio tiene varios transmisores de varias potencias, le puede hacer asistencia a todos, se le puede dar asistencia con el mismo set de componentes, de spare part. Para ser estándar. Claro, que sea estándar. O sea, yo, por ejemplo, una experiencia que me hice en las otras empresas, te digo la cosa más simple. Por ejemplo, toda mi competencia tienen cada amplificador de diferente potencia, donde el filtro de salida tiene la potencia del transmisor. El de 2000 tiene un filtro de 2000 watts, el de 5000 de 5000 y el de 1000 uno de 1000. Yo, por ejemplo, por ejemplo, una parte débil de toda mi competencia, no todos, pero de buena parte, es que se rompen los filtros de salida. De nuevo, por ejemplo, yo nunca tuve problema de filtros de salida. Porque, ¿qué hice? Hice un solo filtro, uno solo, de 1000 watts, que se lo pongo a la salida de la plaqueta amplificadora. Y combino, el de 2500, por ejemplo, tiene dos amplificadores RF de 1500 watts,
cada filtro a la salida en el amplificador de 1500 watts, o sea que el filtro tiene unos 2500, algo así, pero se combinan a baja potencia, o sea, cuando salgo ya del combinador está filtrada la señal, ¿no? De radio. ¿Esto qué hace? Que yo uso un solo tipo de filtro, que lo hago, la producción en miles de partes. Entonces, por ejemplo, no tengo el problema de que, no sé, si uno le pone un filtro al de 5000, especial para el 5000, produce la cantidad de 5000 máquinas. En vez de yo, todos los que vendo de 1000, de 2000, de 2500, de 5000, de 10.000, 50, siempre uso un único filtro de un 2500 watts más o menos. Y esa parte sí es común a toda la familia. El módulo amplificador es un módulo de 1500 watts que es común a toda la familia, desde 1000 hasta 50.000. Y así con todas las otras partes que no voy a elencar, ¿no? Entonces, esto aumenta la confiabilidad, porque, ¿qué pasa? Yo, sí, cuando recién los hice, al principio algún problema con los filtros los tuve, pero una vez que lo arreglé, 8 años atrás, después nunca más, ¿no? Lo mismo con las plaquetas amplificadoras. Y así el cliente, uno que tiene un 2500, dos de 5000, un 7500, un 10000, prácticamente con un amplificador de 2500 le da servicio a toda la red. Además, el ser estándar hasta en la misma documentación, porque conozco fabricantes que no son los que yo vendo, pero que tienen no sé cuántas versiones del mismo equipo de diferentes potencias por diferentes componentes que tiene, y al final tiene como 7 versiones del manual, depende del año de la fabricación, y para el cliente, para uno como dealer, es engorroso, ¿no? Y cuando es unificado se le hace la vida un poco más sencilla a todo, ¿no? Claro. Claro. Sí, en vez, ¿viste? Nosotros, vos si ahora me decís, mira, necesito un módulo de amplificación, te mando el módulo. Y se acabó. O sea, son iguales para todos, ¿no? Claro. En realidad no sé de qué potencia es el equipo, ¿no? Si vos me decís un módulo RF, un transistor, un MOSFET se rompió, la verdad que yo no sé de qué potencia es el equipo, son todos iguales. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, Daniel, tengo por aquí una pregunta más de Rafael Pérez y dice, ¿qué tipo de transistores, qué tipo de transistores utilizan en la parte de amplificación? ¿LDMOS o algún otro tipo de MOSFET? Porque bueno, sé que han cambiado un poco los transistores, has usado varios, eso ha ido evolucionando. Actualmente, ¿qué se usa? LDMOS. LDMOS, ok. LDMOS, sí. Sí, ahora son especiales, estoy usando el MRF 1K5, que como te decía lo estandaricé, por eso estoy haciendo el 2500 principalmente, porque como experiencia es muy robusto, muy robusto. Mucho más, por ejemplo, que el 1K25, que se usa para el del 2000 watts y demás. No sé, tiene una pequeña diferencia, pero la verdad que es mucho más robusto del BLF 188, pero muchísimo más. O sea, yo la verdad que ya son años que estoy usando este y no tengo problemas tengo miedo de probar otra cosa, esta es la verdad. O sea, por ahí ahora, a lo mejor el 188 lo mejoraron y están dando mejor, la verdad que ni lo sé, pero tengo miedo de tocarlo porque están dando tan bien que no estoy Mejor no contento. tocarlo, claro. ¿No? Bien, bueno, listo, Daniel. La verdad es que este AMA lo hacemos para que dure unos 40, 45 minutos. Ya estamos en el tiempo. Quiero agradecerte primero por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros, con la audiencia de 305 Broadcast. Vemos que tuvimos buena audiencia de diferentes países de Latinoamérica en las diferentes plataformas. Así que, bueno, el agradecimiento también para todos ustedes que se conectaron con nosotros. El próximo AMA va a estar también muy interesante, ya que vamos a tener al ingeniero Carlos Francescangeli, un ingeniero también de una gran trayectoria, sobre todo un experto en la parte de combinación de antenas, de cálculos de penetración, de cobertura, etcétera. Así que los esperamos también para el próximo AMA a finales del mes de mayo. Ya estamos entrando al mes 5 del año, ya se va a acabar, ya estamos a mitad del año y de entre poco se acabó y estamos en el 2025, ¿no? Así que bueno, Daniel, muchísimas gracias una vez más.
aprovecho un pequeño comercial, ya que estaba mostrando el website de 305 Broadcast. Siempre me gusta decirle a los clientes, nosotros aquí tenemos todo por categoría. Aquí pueden ver los transmisores de la serie Swap. Le dan clic y van a poder ver todos los transmisores de la línea Swap. Y al igual aquí están todas las características, todas las categorías de protección y de todos los equipos que nosotros vendemos en 305 Broadcast. Cualquier oportunidad de negocios que usted tenga, yo y todo mi equipo de trabajo que me acompaña, aquí César Sánchez, Marcos Cantoral, Andrés Molina, el ingeniero Rafael Pérez y Ulises Ramírez en México, Yerena en Ecuador, todo ese equipo de trabajo de 305 Broadcast está a la orden para atender todas sus inquietudes. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en el próximo AMA. Muchas gracias, Daniel. Saludos. Gracias. Chao, chao, chao a todos. Bye. Bravo, querido. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Se terminó? Se terminó. ¿Cómo anduvo para vos?